En esta presentación vamos a completar los temas relacionados con el desarrollo del rostro y de la cavidad bucal, viendo los conceptos de osificación en relación al desarrollo de los maxilares. Habíamos visto previamente que en el desarrollo de la cabeza podíamos considerar dos regiones, la porción del neurocráneo y la porción del viscerocráneo. Cada una está constituida por una serie de huesos que tienen distintos mecanismos de osificación. Dentro del neurocráneo, que están comprendidos los huesos que van a envolver y proteger al sistema nervioso central, vamos a encontrar aquellos que forman la bóveda craneal, o sea, la calota, que también se denomina osteocráneo o desmocráneo, y aquellos que forman la base del cráneo, que también se denomina condrocráneo. En cambio, en relación a los huesos de la cara, comprenden huesos del oído medio, el hioides y la apófisis estiloides. Existen dos mecanismos de osificación ósea, la osificación intramembranosa y la endocondral. El tipo de osificación está relacionado con la futura función del hueso. En las zonas de crecimiento que están expuestas a tensiones, el mecanismo de osificación es intramembranoso, porque el hueso tolera mejor la tensión y crece solo por aposición. En cambio, donde existen presiones, la osificación es endocondral, donde tiene una base de cartílago rígido y flexible que soporta mejor la presión. En este cuadro se presentan los distintos tipos de osificación y los huesos que se desarrollan a partir de cada una. Por osificación intramembranosa se desarrollan huesos de la bóveda del cráneo, como el frontal, el parietal, el occipital en su parte superior, la escama del temporal, los huesos propios de la nariz y el lagrimal. Dentro de los huesos de la cara encontramos al maxilar superior, malar y los huesos palatinos. Por osificación endocondral se desarrollan huesos de la base de cráneo, como el etmoides, esfenoides, la porción basilar del occipital, la porción mastoidea y petrosa del temporal, y huesos de la cara, como el hioides, los huesecillos del oído medio y la apófisis estiloides. También tenemos un tipo particular de osificación en el maxilar inferior que se denomina yuxtaparacondral. En esta imagen entonces podemos ver representados los huesos de origen intramembranoso y de origen endocondral correspondientes al neurocráneo y aquellos de origen intramembranoso y endocondral correspondientes al viscerocráneo en un feto de 20 semanas. Vamos a describir ahora cómo es la osificación intramembranosa. Las células mesenquimáticas se agrupan en racimos formando los centros de osificación que están relacionados con los capilares sanguíneos. Primero se van a diferenciar en células osteoprogenitoras y luego van a diferenciarse en osteoblastos. El osteoblasto es la célula que elabora la matriz orgánica del hueso, constituida por fibras de colágeno y proteínas específicas, además de glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Este material orgánico depositado posteriormente se mineraliza por el depósito de cristales de hidroxiapatita. Los osteoblastos quedan incluidos dentro de la matriz mineralizada y se transforman en osteocitos, quedando constituidas las lagunas que van a estar comunicadas unas con otras mediante canalículos, formando una red comunicante que les permite la nutrición a estas células atrapadas en la matriz mineralizada. En la imagen superior podemos ver un ejemplo de hueso de la calota craneal que se forma por osificación intramembranosa. Recordamos que estos huesos están formadas por dos láminas de hueso compacto, una lámina interna y otra externa, y un interior entre ambas láminas formada por hueso esponjoso denominado diploe.
En la imagen inferior podemos ver en un preparado por desmineralización de hueso esponjoso una trabécula ósea. En el interior podemos ver los osteocitos incluidos. Como es un corte por desmineralización, estamos viendo la matriz orgánica constituyente de esta trabécula y también tenemos la posibilidad de ver todo el contenido de esos espacios trabeculares que están ocupados por médula ósea. Vamos a ver ahora el mecanismo de osificación endocondral. En este mecanismo tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar un cartílago hialino que va a actuar de molde para la osificación. Va a haber determinadas diferenciaciones en las capas internas celulares del cartílago que se van a expresar a través de distintas zonas: la de proliferación, la de calcificación del cartílago, erosión y formación del osteoide. En esta imagen podemos describir las distintas zonas de la osificación endocondral en un preparado histológico. Si nosotros miramos hacia el preparado de la derecha, en la parte superior vamos a encontrar una zona de cartílago en reposo o de reserva, a partir del cual se diferencian los condroblastos. Hacia el interior encontramos la zona de proliferación, que es una zona donde las células condroblásticas se dividen por mitosis, dando origen a células hijas que se disponen formando grupos isógenos con la característica de presentarse como monedas apiladas. Hacia la profundidad encontramos la zona de cartílago hipertrófico, donde las células las podemos observar aumentadas de volumen y con signos de involución. Más hacia la profundidad, el cartílago se encuentra calcificado y va a ser invadido por vasos y células provenientes de la sangre que se van a diferenciar en osteoblastos. Los osteoblastos se van a depositar sobre las espículas de cartílago calcificado y van a comenzar la secreción de osteoide. Con esto se inicia el proceso de osificación y va a avanzar hasta que todo el cartílago es reemplazado por tejido óseo. En esta imagen podemos describir las distintas zonas de la osificación endocondral en un preparado histológico. Si nosotros miramos hacia el preparado de la derecha, en la parte superior vamos a encontrar una zona de cartílago en reposo o de reserva, a partir del cual se diferencian los condroblastos. Hacia el interior encontramos la zona de proliferación, que es una zona donde las células condroblásticas se dividen por mitosis, dando origen a células hijas que se disponen formando grupos isógenos con la característica de presentarse como monedas apiladas. Hacia la profundidad encontramos la zona de cartílago hipertrófico, donde las células las podemos observar aumentadas de volumen y con signos de involución. Más hacia la profundidad, el cartílago se encuentra calcificado y va a ser invadido por vasos y células provenientes de la sangre que se van a diferenciar en osteoblastos. Los osteoblastos se van a depositar sobre las espículas de cartílago calcificado y van a comenzar la secreción de osteoide. Con esto se inicia el proceso de osificación y va a avanzar hasta que todo el cartílago es reemplazado por tejido óseo. Habíamos mencionado que la osificación del maxilar inferior se denomina yuxtaparacondral. Yuxta quiere decir al lado, para quiere decir paralelo y condral quiere decir cartílago. El cartílago que actúa como guía de la osificación del maxilar inferior es el cartílago de Meckel del primer arco faríngeo. Pero este cartílago no interviene directamente en la osificación. La osificación es de tipo intramembranosa. Va a comenzar con un centro de osificación situado
en el lugar donde se divide la rama incisiva y la mentoniana del nervio dentario inferior. Y luego las trabéculas van a avanzar hacia la sínfisis y hacia la zona posterior. El cartílago de Meckel cumple distintas funciones. La porción ventral sirve de guía para la osificación intramembranosa del cuerpo mandibular. En cambio, en el sector distal se encarga de formar los huesecillos del oído medio, el yunque y el martillo por osificación endocondral. La porción intermedia va a dar origen al ligamento esfenomaxilar. Y el resto del cartílago involuciona, salvo una pequeña parte a la altura de la sínfisis que va a osificar en forma endocondral. Hacia la semana 12 aparecen otros cartílagos independientes del cartílago de Meckel que contribuyen a conformar al hueso mandibular. Estos cartílagos secundarios se denominan cartílago coronoideo, cartílago condilio, cartílago angular y cartílago incisivo o mentoniano. El cartílago condilar es el de mayor tamaño y es el que juega un papel importante en el crecimiento de la rama ascendente del maxilar inferior. Va a persistir hasta alrededor de los 20 años de edad. Los cartílagos coronoideo y angular van a desaparecer en el feto antes del nacimiento, mientras que el cartílago sínficial va a osificar alrededor del año o los 2 años después del nacimiento. Vamos a ver la osificación del maxilar superior. La formación ósea del maxilar superior se realiza, como ya vimos, por un mecanismo de osificación intramembranosa. Esta comienza a partir de 2 centros de osificación, uno premaxilar y otro postmaxilar. A partir de cada uno de ellos van a nacer trabéculas que tienen distintas direcciones. En el centro de osificación premaxilar, que está señalado en la imagen con el número 1, tenemos trabéculas que se van a dirigir a la apófisis ascendente, a la espina nasal anterior y a las apófisis alveolares de la zona de incisivos. Si nosotros vemos las trabéculas que nacen y se dirigen desde el centro postmaxilar, vamos a tener algunas se dirigen a la parte posterior de la apófisis ascendente, al piso de órbita y a la apófisis malar, mientras que otras descienden hacia las apófisis alveolares de la zona posterior. En este cuadro vamos a encontrar una síntesis de la osificación de los maxilares, del maxilar inferior, del maxilar superior. Vamos a ver los centros de osificación primarios y secundarios de cada uno, el tipo de osificación involucrado y el tiempo de aparición de cada uno de los centros de osificación. Debemos recordar que a medida que avanza la osificación del maxilar superior y del inferior, en la 6ª semana de vida intrauterina comienza el desarrollo de los gérmenes dentarios, de manera tal que al finalizar el 2.º mes, es decir, la 8ª semana in útero, tanto el maxilar superior como el inferior contienen los gérmenes dentarios en desarrollo. Estos van a estimular la formación de los alvéolos y de las apófisis alveolares del maxilar superior y del inferior. Durante la formación radicular, el hueso alveolar crece alrededor del diente y luego se une a la porción basal de los huesos maxilares. Además, debemos tener en cuenta que el hueso a medida que crece se remodela. Entonces, va a haber un crecimiento por remodelación que va a estar relacionado con el crecimiento general de los huesos de la cara y con las funciones de los tejidos blandos que están insertos en esos huesos en desarrollo. Y para finalizar, vamos a ver esta imagen que corresponde a un preparado de microscopía óptica con hematoxilina y eosina de un corte sagital de la zona bucal de un feto humano. Podemos distinguir entonces
el labio superior, el labio inferior, los rebordes alveolares, los gérmenes en desarrollo, la lengua. En el maxilar inferior también encontramos gérmenes en desarrollo y hueso trabeculado del maxilar inferior, como así también hueso palatino del maxilar superior.